Estamos iniciando. Permítame un momento. Bien, vamos a iniciar la transmisión en vivo desde la página de la Sociedad Filosófica de La Laguna. Tuvimos ahí unos problemas técnicos para contactar y compartir la transmisión en vivo, así que los voy a dejar solamente con la voz de los representantes de asociaciones filosóficas regionales, empezando por el profesor Nicolás Sanet. Nico, si aquí te pongo en el micrófono, si nos quieres compartir. Carlos. Buenas noches. A nombre de la Federación Nacional de Filósofos y el mío propio, darles la bienvenida a esta serie de pláticas que vamos a tener a lo largo de estas 3 semanas. Hay una proyección de 10 pláticas que tienen relación, todas ellas, con esta crisis que pasa. Vamos a tratar de abordar los temas con la mayor severidad, con la mayor profundidad posible, tratar de que dejen cuando menos una a nombre de la Federación Nacional de Filósofos, les doy la más cordial y a Luis Carlos García, que es nuestro primer ponente, y pedirles por favor que esperen la comunicación y la invitación de las nuevas pláticas que vamos a tener. A partir del día de mañana ya vamos a dar el programa de las siguientes pláticas. Gracias, Luis Carlos, con el licenciado Abel. Buenas noches a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y vernos, en este caso a Luis Carlos, le agradecemos su participación. Y miren, vemos todos que estamos pasando por una situación sumamente extraordinaria que nos tiene en vilo, y pues nosotros aquí en la Sociedad Filosófica de La Laguna, Sofía, también preocupados por el ambiente espiritual, el ambiente intelectual, el ambiente emocional. Estamos realizando este ciclo de pláticas a la esperanza, deseos que sean provechosas para todos. Y bueno, pues aquí van a tener ustedes al expositor, que luego podrán ustedes hacer las preguntas. Por mi lado, nomás agradecerles, y bueno, pues que sigan recibiendo muchas bendiciones y que sigan conservándose en su hogar para evitar cualquier tipo de contagio que ponga en riesgo su salud. Buenas noches y felicidades a todos. Gracias, Abel. Muy bien. Buenas noches, tengan todos aquellos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla Marco Santos López del Consejo Nacional de Líderes Sociales de México. Y a nombre de esta organización nacional que presidimos de sociedades civiles, le damos la más cordial bienvenida a esta plática relativa a pandemias y soledades que organiza la Sociedad Filosófica de La Laguna, así como ARCHE, Sociedad Filosófica del Norte de México, obviamente la Federación Nacional de Filósofos de México, y obviamente el Consejo Nacional de Líderes Sociales Delegación Coahuila. Esperamos contar con su atención y con su asistencia, y que estén pendientes de las pláticas que se van a estar impartiendo a lo largo de todo este tiempo, y que están de su agrado. Obviamente también serán muy importantes, puesto que en estos tiempos viviendo pues esta pandemia, qué mejor que estar enterados y que ver una manera de invertir nuestro tiempo de manera positiva, ¿no? Pues nada más eso, agradecer su presencia a través de las redes, y estamos al pendiente de esta plática que estamos seguros que será de su agrado y de su total interés. Muchas gracias y felicidades a todos por este ciclo de conferencia. Muy bien. A nombre de Arque y de maestro Daniel Ochoa de Hermosillo, les damos la más cordial de la bienvenida
y esperamos que disfruten enormemente estas ponencias. Luis Carlos, te dejamos el micrófono. Éxito. Bien, muchas gracias. Bien, pues para comenzar con agradeciendo a las distintas sociedades que nos acompañan, vamos a tener un ciclo completo de conferencias y en este caso pues me tocó iniciarlas, ¿no? El título es Soledades y Pandemias y voy a empezar con unas advertencias. La primera es sobre el lenguaje, dado que pues es una exposición filosófica y mantengo ciertos tecnicismos filosóficos requeridos para la exposición con el fin también de que pues haya propiciar, que se propicie por el estudio de filosofía y porque pues hay que respetar al público al cual siempre considero de la mayor capacidad intelectual y de la preparación de más alto nivel. Por otro lado, la otra advertencia sería sobre la extensión. Tal vez sea un poco larga mi exposición porque el tema pues es bastante amplio. Y la tercera advertencia sería que pues la exposición se da desde un tema, desde una exposición puramente filosófica, si bien voy a recrear ciertos elementos literarios, pues la advertencia no es de ¿no? Voy a reservar todos los más comentarios de Facebook y vamos a partir más correos para que si tienen dudas en el futuro, pues las podamos. Bien, como introducción, vamos a hablar de que la pandemia del COVID-19 pues no hace sino revelar la otra gran pandemia, ¿no? Es el de la soledad. Y hasta ahora, y como algunos ya nos han hecho ver, tal vez la única cura para la enfermedad sea la solidaridad. Y entonces la pregunta más importante se vuelve, ¿y cómo podemos salir de nosotros mismos, del solipsismo, del egoísmo, del vacío, incluso de la propia falta de sentido, ¿no? En nuestras propias vidas, para entonces empezarnos a relacionar con nosotros mismos y con los demás. Desde el punto de vista del expositor, es que saldremos de la pandemia fortalecidos, por menos enfrentados ante nosotros mismos y ante nuestra propia vida y nuestros fines que perseguimos, ¿no? Entonces, para empezar ya la exposición, solamente aclarar que soledades y pandemias, por eso se refiere en plural, porque cuando el estudio y preparación para este tema, pues vimos que habría que hablar de diferentes soledades. Y la primera es la soledad física, la más directa, la más inmediata, que es el aislamiento, la soledad física, que significa la separación del contacto humano, la ausencia del contacto, de la voz. Esta primera situación o este primer condicionamiento, pues ya tiene sus consecuencias psicológicas, ¿no? La soledad física experimentada por tiempos prolongados puede desencadenar procesos psicológicos indeseables, esquizoides o depresivos, ¿no? Y se debe advertir que esta necesidad de contacto humano, ya sea la voz o la presencia, incluso el rostro, puede llegar a considerarse una necesidad básica, tanto como el alimento o el sueño, ¿no? Para esto vamos a ver algunos testimonios, ¿no? Experimentar la soledad física ya da cuenta empíricamente de una primera condición ontológica esencial del hombre, que es su indigencia. Esta primera y fundamental penuria o miseria, que es el necesitar de los demás, ya sea del cuidado, de la protección, del contacto, de la voz o de la compañía del otro, ¿no? Aun cuando la vida organizada en sociedad nos asegure que el individuo es autosuficiente, no hay mayor falacia que eso. Y las crisis y las pandemias nos dejan en esa primera evidencia. Nadie es autosuficiente, ni personas,
ni familias, ni comunidades, ni países, ¿no? Todos necesitamos de los demás. Esta primera evidencia de la condición humana, de su indigencia ontológica del hombre, también revela que la existencia se revela como coexistencia y que en el hombre es una cuestión tan esencial que últimamente Leonardo Polo, es un filósofo español, nos habla de la imposibilidad de hablar de la persona humana desde lo aislado, desde lo solo, ¿no? Decir persona es decir lo que está acompañado, lo que es coser, ser con alguien humano. En este sentido, debemos de decir que pues nadie merece la soledad y recluir a una persona, incluso sin preso, a la soledad es un castigo extralimitado y que incluso se pueda considerar como un método de tortura. Y para esto, pues ya sabemos que las torturas no son contrarias a todas las posturas de la dignidad personal. Entonces, la soledad física también, para hablar de su contrario extremo, que también es dañino, es el hacinamiento. Y bien, la pandemia nos revela cómo en México tenemos este problema de hacinamiento que es lo contrario a la soledad física, pero que tiene o que podría tener las mismas consecuencias psicológicas. Eh, eh, de ahí que podamos aprender del testimonio de otros hombres que han pasado por el confinamiento obligatorio, del aislamiento, ¿no? Y que nos ponen ante lo que Husserl denominaba situaciones límite, ¿no? Que es donde ponemos a prueba nuestros horizontes intelectuales y morales, ¿no? Y de ahí que también podamos aprender y que sean valiosos para estos tiempos los testimonios que nos dejan, por ejemplo, los exprisioneros de los campos de concentración nazi. Por ahí tenemos muchos libros, Víctor Frank y su famoso libro El hombre en busca de sentido, los libros de Jorge Semprún, ¿no? Como dos de sus novelas, que una se llama Viviré con su nombre, morirá con el mío, y La escritura o la vida, que sean bastante recomendables. El gran viaje sería otra de las novelas de Jorge Semprún. O Primo Levi, que también fue un judío italiano que dejó su testimonio en sus libros como El primer hombre o La tregua, ¿no? Y aquí quiero detenerme en uno de los libros de Primo Levi, que es La tregua, donde nos narra la experiencia de la vuelta al contacto humano y a la relación humana, al tiempo que también reflexiona sobre la búsqueda de la buena soledad. ¿Les parece contradictorio que alguien que haya pasado por un campo de exterminio nos quiera también hacer una observación respecto a la buena soledad? Y permítame nada más leerle estos dos sentidos en este librito que es La tregua, ¿no? Dice, me había olvidado del hambre y del frío. Tan verdad es que la necesidad de las relaciones humanas hay que incluirla entre las necesidades más elementales. Es decir, lo que habíamos comentado, ¿no? Respecto a la necesidad que se puede experimentar del contacto tan urgente como el hambre o la sed o el alimento, ¿no? Y en otro pasaje nos habla de su sentido contrario, ¿no? Después de que estuvo hacinado en una galería de enfermos agonizantes, como también algunos prisioneros buscaban la soledad. Dice, tal vez por eso el bosque que daba el campo ejerciese sobre nosotros una atracción profunda. Tal vez porque ofrecía a quien lo buscase el don inestimable de la soledad, del que estábamos privados hace tanto tiempo. Bien, pues termino el punto con Primo Levi y vamos a tocar más adelante el tema de la buena soledad, ¿no? Pero antes de eso, pues quisiera también entrar un poquito más en el fondo de la soledad que se experimenta en su sentido más patente y lo que en general se entiende como la soledad, padecimiento, ¿no? Como sufrimiento. Y esta soledad es la soledad del vacío existencial. Esta es la verdadera pandemia después del COVID-19
es la soledad de aquel que se siente abandonado, dejado en el vacío, en la falta o en la extrañeza, sobre todo de alguien, también puede ser de algo, ese sentimiento en el que se desencadena el miedo y que se siente como un daño o como una dolencia, ¿no? Aunque no esté necesariamente en la soledad física. Por eso es un tipo distinto de soledad. La primera era nada más el aislamiento, el confinamiento que ya tiene sus temas, ¿no? Esta soledad, la del vacío existencial, la de saberse o sea, sentirse abandonado, pues es la evidencia de una carencia de intimidad, donde no se tienen recursos para sopesar la soledad. El vacío se manifiesta en dejarse a un proyecto sin sentido o a la rendición de cualquier esperanza, ¿no? Hacia cualquier proyecto. Sentirse solo a pesar de la compañía. Esto es lo característico del vacío existencial y característico también del hombre actual, del hombre contemporáneo, habitante de grandes metrópolis y suburbios, donde es falta de pertenencia a la comunidad o esa falta de lazo real se manifiesta de esta manera. Y este tipo de soledad, que es el vacío, tiene la característica de buscar sucedáneos, paliativos y a toda costa huir. Y por tanto que la sociedad ofrezca en sus medios pues esos paliativos. Vamos a tocarlo más adelante en esta exposición. El vacío existencial es la nada inmersa en la persona, es decir, es el nihilismo personal y afecta al presente, al pasado y al futuro. La persona está presa del vacío existencial cuando no encuentra significado pasado porque ni el recuerdo ni la memoria tienen valor. En el presente, la soledad se manifiesta como un pesar que se pretende evitar a toda costa y que se evade. Es decir, el solitario se evade de sí mismo, de su presente y de su propia presencia. Huye de sí. Todo el intento del que teme la soledad es huir en el tiempo presente. De ahí que se desencadena la evasión personal en la técnica. La angustia, entonces, para este solitario consiste en un futuro sin rumbo, sin proyecto personal, y el futuro tampoco tiene valor porque es un presente ya anticipado y tanto más aburrido que el presente, porque pues no se tiene esperanza, ¿no? La soledad física es soportable, el primer tipo de soledad de la que hablamos, ¿no? Pero esta soledad es insoportable, la soledad del vacío. Y de ahí que también se pueda caer en el vicio o en la adicción, ¿no? Y los pueden ser muchísimos, ¿no? Podemos prender la televisión, podemos ir de compras, podemos buscar las drogas, la pornografía, la evasión, el entretenimiento vano, ¿no? Y habría que preguntarnos cuánta de esos vicios y de esas adicciones que aprisionan al hombre tienen como trasfondo la soledad y el vacío, ¿no? Esta es, pues, el tipo de soledad de la que estamos hablando y de la que las asociaciones de salud nos hacen evidencia de la pandemia que se puede venir en el futuro por esta soledad, vacío existencial en general o depresión, pero todas ellas incumben a la carencia de identidad personal. Entonces, vamos a hablar de la soledad y de la técnica, ¿no? Muy, muy brevemente, porque la técnica aleja a las personas en cuanto que es es una oferta de medios evasivos y del vano entretenimiento, ¿no? Es una solución también a la distancia física entre las personas para otros, desde otro punto de vista, pero que puede hacer evidenciar la distancia personal, ¿no? Por ahí Simone de Beauvoir en su novela La mujer rota también nos habla se queja del teléfono, que en su momento pues era la tecnología más novedosa en su momento, para referirse a que el teléfono hacía todavía más evidente la distancia de la relación con su madre, ¿no? Que con la madre de la protagonista de la novela. Pues.
Entonces, en este ejemplo de Simone de Beauvoir, pues lo que nos queda, lo que nos quiere decir es que la técnica no sirve sino como su medio circunstancial. Es decir, eh, si la relación personal es buena, la tecnología podría ser el medio virtual de cercanía eh, y que nos permite mantener en los sucesos de la vida de las otras personas. Eh, y como tal, la tecnología es un medio, una herramienta que tiene un calificativo neutral, y que, pero que nunca podrá sustituir, cambiar el contacto físico presencial con los demás, ¿no? Es un error suponer que el uso de la tecnología podría sustituir o intercambiarse por el contacto real y la presencia humana. La presencia humana, ya lo dijimos, no solo como la voz, puede ser el olor, el rostro, ¿no? Eh, bien, cerramos el apartado de la técnica para hablar de la buena soledad, de esa soledad que Primo Levi nos decía y que es la soledad contemplativa o reflexiva, ¿no? Joseph Pieper, en su libro El ocio y la vida intelectual, lo mismo que Sertilange en su otro La vida intelectual, nos mencionan que la soledad contemplativa tiene como fin la creatividad y la comprensión intelectual y no es una soledad real. Si bien eh, se requiere la soledad física, ¿no? La creación artística y la vida intelectual requieren de esta sana soledad para el encuentro con uno mismo, que es lo más profundo y lo más directo, que es el conocimiento de uno mismo. Este tipo de soledad deseable es incluso necesaria, ¿no? Porque debemos de, 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 de alejarnos del bullicio, de la contaminación visual y auditiva, ¿no? Que cada vez Aristóteles también ya lo mencionaba, ¿no? Hay que alejarse de las moscas del mercado, algo así menciona, ¿no? Eh, Sin embargo, esta soledad no debe de comprenderse como una soledad real, ¿no? El artista, el intelectual, el, 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 el religioso que se aparta del mundo, está, está separado físicamente de los demás, pero está más propiamente en el mundo. Y esto es algo que Sertilange nos deja muy claro. Dice que el intelectual jamás es un aislado, pertenece más al mundo, dado que la actividad contemplativa nos lleva más cerca de lo, realidad, de lo radical del mundo, de la propia experiencia y de la propia presencia, ¿no? La vida intelectual es comunitaria, jamás se pierde el diálogo, ni con uno mismo ni con los demás, ¿no? Cuando se lee, se dialoga, ¿no? Eh, y esta necesidad de tener un espacio físico solitario para la reflexión, pues también Virginia Woolf en su texto Una habitación propia lo manifiesta así, ¿no? Entonces, esta soledad contemplativa, recreativa, eh, reflexiva, pues es solamente momentánea, digo, puede durar algunos años para algunos, cuando son monjes o ascetas o anacoretas, pero se tiene el fin de alcanzar la paz espiritual que en términos técnicos se llama ataraxia, la serenidad, ¿no? La soledad contemplativa puede manifestarse como esa oportunidad. Chesterton nos decía que es la oportunidad perfecta para conocernos, ¿no? Y porque promueve la reflexión y el conocimiento de uno mismo. Por ahí hay otra anécdota, en este caso del poeta Rilke, donde su esposa decía que tenía la tarea primordial como cónyuge de cuidar de la soledad de su marido y ser la protectora y la guardiana eh, eh, que lo protegía del contacto con los demás, porque el poeta necesitaba de la soledad, ¿no? Y Rilke, llamado así como el poeta de la soledad, pues tiene textos donde nos regala algunas de las preguntas más fuertes, ¿no? Dice que Rilke nos dice que debemos de buscar las propias preguntas y vivir de nuestras preguntas. En una carta un amigo escribe, ¿quién no se sentó temeroso ante el telón de su propio corazón? Es decir, que esta soledad
que se busca para la reflexión, para el conocimiento de la propia persona, de saber quién se es, pues por supuesto que genera un temor, ¿no? Si no es que un terror, ¿no? Entonces, esta soledad buena, la que nos permite la reflexión, no es gratuita, vamos, no es que automáticamente vaya a ser uno mejor artista, mejor filósofo o un mejor religioso por asumir la soledad como tal, ¿no? No es un requisito obligatorio, si bien pues tampoco es una gratuidad, ¿no? Entonces, eh, eh, después de esta soledad quisiera hablar de otro tipo de soledad, una que tiene que ver más con la metafísica de la persona. Duns Scoto, que es un filósofo, teólogo medieval eh, del siglo XIII, apodado el Doctor Sutil, tiene un término que a mí me gusta mucho, que es la última solitud, ¿no? La última soledad, para referirse a un concepto antropológico que se refiere al misterio que es uno mismo para sí. Es decir, es la evidencia de la unicidad y de la incomunicabilidad, de la irrepetibilidad de quién somos, ¿no? La soledad es justamente la estructura óntica, la estructura de la persona que resulta incomunicable, es decir, incomunicable del ser, no incomunicable en la expresión comunicativa, ¿no? Sino la incomunicabilidad de que nadie va a ser la persona que yo soy, y esta realidad única que solamente vivo yo, pues es una vivencia que se manifiesta como única, verdaderamente propia, lo que verdaderamente soy, eh, y que nos deja frente a ese yo mismo, ¿no? Porque solo yo vivo mi vida, solo yo soy quien soy, y nadie puede sentir, ni vivir, ni morir como voy a morir yo. Es decir, nadie vive mi vida y nadie vive mi muerte, o nadie muere mi muerte, mejor dicho, ¿no? Aunque se comparte la experiencia y aunque se comparta la vida, y aunque nos acompañe alguien en el momento de nuestra muerte, nadie va a morir por nosotros, ¿no? Y esta soledad vital a la que Duns Scoto se refiere es, pues, mm, realmente no es una soledad solitaria, vamos a ver. Es la oportunidad de reflejarnos en Dios, con ese gran otro, quien sí nos conoce, cuando el misterio que somos nosotros mismos, ese alguien más que nos conoce, ¿no? Mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, tal vez. Quien se descubre viviendo, descubre también viviendo con alguien más, o sea, eh, es el testigo o el confidente o el dialogante o el compañero o el soporte último. En este sentido, Agustín Basabe, otro filósofo mexicano, nos dice que toda biografía de hombre como es irrelevante si no se narra la otra biografía, la que el hombre tiene junto a Dios. Bueno, esas son las posturas de Basabe, ¿no? Y esta soledad es la que tal vez muchos relacionen con el terror o con el miedo, ¿no? Eh, el miedo de enfrentarnos a ese misterio que nosotros somos, al abismo dentro de nosotros, ¿no? Eh, y, eh, y que muchos han retomado, ¿no? Bien, quisiera leer nada más un apartado, tal vez sea un poco largo porque es casi toda la página, de este libro de análisis de la filosofía de Duns Scoto, de José Antonio Merino, en la Biblioteca de Autores Cristianos. Dice así: la última solitud de escotista, es decir, de Duns Scoto, es una estructura óntica y configuradora de la persona que no tiene nada que ver con la soledad abandono, hecha constantemente a toda persona, y que significa pobreza de personalidad o soledad insoportable. Cuando Heidegger analiza el estado del que está aburrido, dice que el aburrimiento profundo va rodando por las cimas de la existencia como una silenciosa niebla y nivela todas las cosas, a los hombres y a uno mismo, en una extraña indiferencia. Sin embargo, la soledad escotista, es decir, diferente a la de Heidegger, supera la indiferencia y hace la diferenciación personal. Es una soledad estructural
y una soledad buscada, que es fruto de la opción voluntaria y resultado de un cambio existencial elegido. De este modo, la soledad es un profundo encuentro con uno mismo. La soledad no es vacío, sino plenitud. Esto es bien importante. La soledad de la última soledad de Escoto es plenitud. Con gran profundidad, Nietzsche juzgaba el valor de cada persona por la cantidad de soledad que se podría soportar, pero refiere a esta soledad, ¿no? En la profundidad más íntima, continuó con la cita, la persona humana experimenta y vive el misterio de cada hombre, de todos los hombres, y con ellos se comunica. Por eso debe afirmarse que lo verdaderamente solitario es solidario, que la soledad es solidaridad. El yo, en su profunda soledad, es siempre solidaridad con un tú, de unos otros, y la estructura íntima del hombre tiene fases de estratificación. Solo llegando a la última fase, al último estrato de la persona, de la propia arqueología existencial, el hombre se encuentra y se reconoce como él mismo, como último de sí, como autoafirmación, al mismo tiempo que se ve y se siente como relación, apertura, comunicación, solidaridad. Es decir, esta última soledad de la que habla Duns Scott no es soledad solitaria, sino soledad que hace posible la relación con el otro, ¿no? Teólogos como John Crosby recientemente pues hablan de la yo, del selfhood, la personalidad, la personhood, todos en Escoto, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, también hablará de la soledad como la incomunicabilidad de la persona, su indisponibilidad ontológica, ¿se entiende? Para lo demás, es decir, es la teología de la unicidad que tiene Dios, ¿no? También hay otros como María Zambrano, que es otra filósofa española exiliada en México, que también hace referencia como lo verdaderamente sí mismo, lo encerrado o clausurado para uno mismo, eh, pero que abre precisamente el espacio para la solidaridad, para la apertura, ¿no? Es decir, otra vez, la soledad no es abandono, sino plenitud, ¿no? Eh, de ahí que no debamos confundirla con este aislamiento cerrado, sino que es precisamente el fundamento lógico que permite ser abiertos, ser con el otro, solidario con el resto del mundo, ¿no? Desde ahí es donde podemos entonces dialogar y amar, ¿no? Igualmente, desde la otra postura teológica del otro pilar de la medievalidad, Santo Tomás nos va a decir que en su división de las virtudes intelectuales va a hablar del hábito de la sabiduría, como el conocimiento de la intimidad personal como un hábito innato, es decir, nacemos con el hábito de conocernos a sí misma. Cito, el alma está abierta a conocerse a sí misma y ese hábito del conocer personal es el tener intimidad y es el que Aristóteles eh, denominó como el hábito de la sabiduría. Fíjense bien, hay hábitos intelectuales, el de la prudencia o sindéresis, el de ciencia o el de buscar el conocimiento por sus causas, pero el hábito de la sabiduría es un hábito innato, es decir, es la manera como el alma se conoce a sí misma, es un hábito irrefrenable, ¿no? Irrefrenable, ¿no? Bien, hasta ahí voy a dejar el tema de de la última soledad o del hábito innato de la persona para hablar, y ya tal vez me muevo un poquito a la esfera teológica sin ser teólogo, y hablar de las noches oscuras. Las noches oscuras son otro aspecto de la soledad. Y quienes saben de esto y han investigado mucho, porque se ha escrito mucho, el mismo Karol Wojtyla ha hablado de la noche oscura de San Juan de la Cruz, nos dice que no es la misma soledad de la de Santa Teresa de Jesús o de Santa Teresa de Ávila, ¿no? La noche oscura del alma para San Juan de la Cruz es la noche en la que
el alma se siente abandonada de Dios. Es el ayuno espiritual, es el que anhela ser respondido y cobijado, es el camino oscuro que recorre el alma, que ha perdido la voz, en la oscuridad sorpresiva, la que se encuentra de pronto en ausencia terrible de quien antes, antes nos hablaba, antes nos acompañaba y de pronto calla o hace mutis. Y entonces San Juan de la Cruz escribe sus poemas a la noche oscura. Dice, ¿a dónde te escondiste? Me dejaste con gemido, como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí detrás de ti y eras ido. Esta primera soledad del abandonado, eh, de la noche oscura de San Juan de la Cruz, muere por encontrarse en la presencia de Dios y no sabe de sí, no sabe dónde está ni para qué está en el mundo. La falta de Dios, y que es la falta de lo más propio de uno, y es, prefiere de alguna manera la muerte. Cito nuevamente a San Juan. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. El alma entonces canta y clama por consuelo y compañía, solo amor que alivia el silencio que pasma y hace correr en su busca. Es el canto seductor del alma que desea a Dios en un encuentro casi furtivo como el de los amantes indebidos. Clama y canta con tanto fervor hasta que se da el encuentro. Nuevamente. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amor transformada. Es decir, San Juan de la Cruz sale de su noche oscura y no haya consuelo. La noche oscura es superada una vez que el alma se reencuentra con Dios, ya no solo, sino cobijado en íntima comunión, en comunicación con Dios, en el regocijo del que ya encontró y ahora nada teme. Y sin embargo, San Juan de la Cruz habla de una nueva soledad, ya no la doliente ni la anhelante, sino ahora una soledad perfecta y lúcida. Dice, de paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad, entendida vía recta, era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Tal vez, digo, o sea, se haya pasado de la soledad del vacío a la soledad del único camino, de la única vía recta, ¿no? La soledad que ya no tiene opciones. La soledad única en su tipo, tal vez la completa, la soledad repleta y llena, ¿no? Yo los invito a que lean la obra de San Juan de la Cruz en este sentido, ¿no? De pasar de una soledad a otra, ¿no? Eh, y luego también se habla de otras noches oscuras, de la de Santa Teresa, o Santa Teresa de Ávila, con la de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que ambas sufrieron la noche oscura de la fe, y esa soledad es distinta, porque si bien la de San Juan de la Cruz eh, habla de la falta de llamado del Dios que está mudo, la soledad de Santa Teresa de Ávila y la de Santa Teresa de Calcuta es la soledad y la noche oscura de la fe, la de los hombres ateos, la de la pérdida de la creencia en el cielo, es la verdadera noche oscura de la fe, que ya ni siquiera no presiente que esa voz ya no se escucha, sino que realmente esa voz no existe. Es la falta de la voz del llamado, ¿no? Esta noche oscura de la que hablan, tal vez a los que saben y los que han estudiado nos dice que es mucho más terrible, ¿no? Bien, después de tocar estas ya varios tipos de soledades, quiero tocar una última soledad, que es la soledad respecto a la política, ¿no? Ya me salgo de los ontológicos y teológicos, y aquí Hannah Arendt, que es una alumna de Heidegger, nos dice, trata de estos dos temas como contrapuestos, la soledad y la política. La soledad para Hannah Arendt es contraria a la política, dado que la política es pluralidad, es acción inter homines, es decir, es la acción y el discurso que se muestra a la persona en su ámbito de relación externo. Para Arendt,
individuo aislado es un sinsentido de la política, es el anonimato, la indiferencia. La política es acción y discurso mediante los cuales se da a conocer la persona. Si bien, ontológicamente hablando, la soledad sea imposible, dado que Arendt pues, reconoce que la persona no puede estar nunca sola, ¿no? Sino que lleva ese diálogo consigo mismo, al menos en el ámbito público, sí lo manifiesta, ¿no? Es una persona que no hace política, es un solitario, vive como un desinteresado. Y este último punto, por eso quise mantenerlo en la exposición, es porque demuestra una soledad distinta, ¿no? La que se siente como esa carencia o vacío respecto al ámbito público, es el desinterés y el aburrimiento en la participación de lo público y de la ciudad, ¿no? Es decir, esta es el complemento del vacío existencial, ¿no? La soledad del que evita eh, 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 el propósito fundamental de la política, que es la comunidad amistosa, la participación en la organización de lo público. Y entonces de ahí que Platón nos diga que el idiota es aquel que se desentiende de los asuntos de su ciudad y de su comunidad, ¿no? Es una lástima de la libertad y es un desprovecho, ¿no? O sea, este mismo solitario que no participa, eh, al menos Hannah Arendt no lo muestra así, pues es un indefenso, es un animal de corral, es la carne que consumirán los totalitarismos y las dictaduras, ¿no? Por eso Aristóteles nos decía que el hombre solitario o es bestia o es Dios, es decir, no es hombre, ¿no? El hombre solitario no es hombre, o si se queda aislado es una bestia, eh, o, o es una bestia o es Dios, ¿no? Y con esto quisiera cerrar, ¿no? La pregunta entonces, ¿cómo podremos salir de nosotros mismos? Creo que queda expuesta su diversidad de respuestas. Yo dejaría que sean ustedes los que se apropien de su pregunta, así como Rilke nos insta a que nos apropiemos de nuestras propias preguntas. Yo les diría, ¿cómo salen ustedes de sí mismos, ¿no? Yo aquí quise dar apenas una exposición de lo que eso podría significar. Con eso termino. Muchas gracias. Yo quiera, vamos a ver si puedo leer alguna de las, si una, voy a tratar de leerlas. Saludos desde Hermosillo. Un saludo para Hermosillo. Bien, como ya lo comentamos al inicio de la transmisión, va a haber algunas más participaciones. Sí, Arlet, te Se escucho. comunica Abel Alcalá para, después de que den los mensajes, lectura de los mensajes, para dar el cierre. Ok. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta. No sé, Arlet, si tú alcanzas a llegar a ver alguna de las preguntas. Perdón, sí, pero me preguntaba. Sí, Ya empieza a ver. Después de que den los mensajes, Si quieres. sí, oye, Luis Carlos. Sí, si quieres cerrar, Abel. Sí, Luis Carlos, muchas gracias. Estamos muy satisfechos, muy complacidos. La exposición demuestra el trabajo y el esfuerzo intelectual y muy personal que has hecho para llevar este tema tan complejo,
o con otros niveles a ponerlo en un nivel que podemos acceder a él y nos sirva en manera inmediata para aplicarlo de acuerdo a los planteamientos y las posiciones dejado. Muchas gracias y como siempre, Luis Carlos, pues estás en esta lucha de las ideas y pues nosotros es el trabajo que hacemos para compartirlo con nuestros que son amigos de la verdad. Felicidades. Gracias, Abel. Los mantenemos entonces al tanto de las siguientes participaciones que va a haber en comunidad con las distintas asociaciones. Esperen por ahí las publicaciones que daremos a conocer para los siguientes eventos. Gracias.